Bueno, buen día, buenas tardes para todos. Hoy vamos a empezar con la segunda parte de esta materia, que sería la unidad que corresponde a planilla de cálculo. En planilla de cálculo, nosotros vamos a empezar a hacer algunos ejercicios que tienen mucho que ver con la parte matemática, que tienen mucho que ver con la parte de los cálculos estadísticos especialmente, que son los que vamos a necesitar para nuestra profesión, para la profesión de enfermería, en este caso en particular. Pero por supuesto está todo relacionado con respecto a la salud. Bueno, yo soy el profesor José Alicuime. Vamos a empezar con, primero, definiendo la planilla de cálculo y como definición vamos a decir que la planilla de cálculo es un programa que nos permite realizar todo tipo de cálculo matemático, financiero, contable, científico, estadístico, a efectos que el personal de salud pueda realizar un análisis estratégico de su gestión mediante la elaboración de gráficos estadísticos. Esa es la definición en esencia. En nuestras clases vamos a utilizar la aplicación Excel, que pertenece a la empresa Microsoft. Nosotros en las primeras clases ya hablamos un poco de las aplicaciones y hablamos también de Windows relacionado con la empresa Microsoft. Obviamente que si vamos a utilizar Linux, que también nosotros habíamos visto en las primeras clases, eh, van a tener que utilizar una planilla de cálculo, no esta, sino aquellas que están instaladas en las máquinas que tienen como eh, sistema Linux. Bien, cuando ejecuto Excel, ¿qué observo? Observo en pantalla un cuadriculado, ¿sí? Como nosotros vemos acá en la pantalla esta, vemos un cuadriculado con, fíjense, en letras de columna y número de fila. Nosotros vamos a ver primero en el cuadriculado que nos va a aparecer en pantalla, vamos a observar las letras. ¿Sí? Va a empezar de la letra A, B, C, D, siguiendo el orden abecedario. Y en la parte izquierda vamos a observar los números de fila. Tanto las letras como los números de fila están predeterminados en Excel. O sea, yo enciendo la computadora, accedo al paquete de Microsoft, desde allí ingreso a Excel o ejecuto Excel y voy a observar esta pantalla, esta presentación. No la puedo modificar, ¿sí? En líneas generales. Es lo que viene por defecto y es la que me va a servir a mí para trabajar. También acá, fíjense en que yo remarqué lo que es una celda, ¿sí? En este caso, fíjense, es una celda que viene desde la columna E y la fila 12. Nosotros, bueno, acá yo pongo que la celda corresponde a E12. Bien, eso como para un pantallazo porque ahora vamos a entrar a definir bien cada una de las partes. Bien, Excel, ¿qué tiene? Excel cuenta con más de 7000 filas y más de 256 columnas. La intersección de una fila con una columna da lugar a una celda. Es lo que yo les planteaba hace unos minutos. La intersección de una fila con una columna me da lugar a una celda. Ahora vamos a definir celda. Celda es el lugar donde voy a insertar la información. Es la ubicación de una celda está dada por la letra de la columna y el número de fila. Pongo en ese orden, porque hay una tendencia a veces de los alumnos de poner primero el número y después la letra. No, primero va la letra de la columna y después el número de fila. Por ejemplo, acá dice la celda E12. Fíjense acá, ¿cuál sería la celda E12? Es la celda que toma la columna E y la fila 12. O sea que mi celda sería esta de acá, ¿sí? La que está debajo de esta
de este tono anaranjado, acá debajo, esa es la celda que tiene la columna E, fila 12. Bien, vamos a rango ahora. ¿Qué es un rango? Un rango lo podemos definir como una celda, por ejemplo la E12, que yo les indicaba recién, una fila, una columna y un conjunto de filas y columnas. Una fila, ¿cuál puede ser, por ejemplo? Yo acá, por ejemplo, la puse de color amarillo, que es la fila que empieza en enero y termina en total. O sea que esta fila va a empezar, fíjense, en la celda B2 y va a terminar en la celda E2. Por eso acá entre paréntesis yo puse cuál es el rango fila. El rango fila es B2, 2 puntos, E2. Está con color amarillo. O sea que este es el rango fila. Bien, vamos a un rango tipo columna, que podría ser esta que está en azul. ¿Sí? Es un rango que empieza en A3 y va a terminar en A5. A3 hasta A5. Está en tono azul, se escribe entre paréntesis A3, 2 puntos, A5. Fíjense que a pesar de que no están las celdas interiores, fíjense que acá por ejemplo empieza en B2 y termina en E2, no quiere decir que las excluya estas celdas, ¿no? Todo lo contrario, están incluidas en ese rango. Lo mismo que acá en el rango columna, la celda A4, que no la menciona, está incluida en el rango que va desde A3 hasta A5. Desde A3 hasta A5 está incluida la celda A4. Vamos al próximo ejemplo, que es el rango tipo conjunto de filas y columnas. Por ejemplo, yo tomaba como ejemplo este rango que está acá. Es un rango que va a empezar en la palabra agente, que está en la celda A8, y va a terminar en la celda E11. Todo este rango, que está color anaranjado, es un rango tipo conjunto de filas y columnas. También de la misma manera no excluye a ninguna celda, todo lo contrario, las incorpora y las agrega todas, por más que incluso alguna pueda estar vacía, ¿no? No importa. Igual, cuando yo selecciono un rango, estoy seleccionando a todas las celdas a la vez. Bien, sigamos avanzando. Acá nosotros vamos a ver un poco cómo funcionan las fórmulas o cómo aplico las fórmulas básicas en Excel. Antes de ingresar a explicar el tema de las fórmulas básicas en Excel, vamos a entrar a Excel. Fíjense que yo acá ya tengo una planilla hecha, pero supongamos que la planilla está en blanco, ¿sí? Como esta. Vamos a agrandar acá para que se pueda ver bien. Fíjense que lo primero que me piden a mí acá es poner un título que dice planilla de movimiento primer trimestre. Entonces yo voy a empezar a escribir planilla de movimiento primer trimestre. Fíjense que cuando yo ingreso este dato, planilla de movimiento primer trimestre, ¿qué es lo que observo? Que voy escribiéndolo como si fuera un texto en Word, lo escribo, ¿sí? Y lo ingreso a la planilla. Una vez que lo ingreso, salgo de la celda A1 donde yo estoy trabajando y ya me posiciono en la celda de abajo, ¿sí? En la celda A2. Fíjense que en la celda A2 yo en este caso la tengo vacía, ¿sí? O sea, no tengo ningún dato en la celda A2. Me tengo que ubicar en la celda B2, ¿sí? Tengo que avanzar un lugar para la derecha para ubicarme en la celda B2. ¿Qué voy a utilizar yo para ubicarme en la celda B2? ¿O qué es lo que hago yo para moverme dentro de esta planilla de cálculo para los distintos lugares que tiene la planilla? Voy a utilizar lo que se llaman las teclas de cursor.
¿Cuáles son las teclas de cursor? Las teclas de cursor son esas, ¿sí? Son este grupito de teclas que están entre lo que es el teclado numérico, perdón, en lo que es el teclado alfanumérico y lo que es a la derecha el teclado numérico. Al medio van a ver ustedes 4 teclas que tienen flechitas para arriba, a la izquierda, para abajo y a la derecha. Yo presionando estas teclas son las teclas que me van a permitir moverme dentro de lo que es la planilla de cálculo sin realizar modificaciones, ¿sí? Eh, Son las teclas que no me van a permitir ingresar datos. Lo único que logro con eso es moverme dentro de la planilla de cálculo. Entonces, fíjense, para poner, por ejemplo, acá los meses de enero, febrero y marzo, yo uso estas teclas de cursor para arriba, para abajo, a la izquierda, a la derecha, me ubico ahí y ahí voy a ingresar enero. Flecha a la derecha de esa teclita de cursor voy a poner febrero. Flecha a la derecha de esa tecla de cursor y voy a poner marzo. Abajo, también siempre con la tecla de cursor, voy poniendo los montos que yo tengo en la planilla. Fíjense, voy agregando los montos, siempre manejándome con la tecla de cursor. Una vez que yo ingreso el monto, presiono la tecla de cursor. Acá, por ejemplo, me faltó poner total. Pongo total, tecla de cursor para abajo. Y ahí me ubico en la parte de abajo de esa celda. Entonces, fíjense en que eh, uso todo el teclado para escribir, pero la tecla de cursor para bajar. Eh, un error muy común, ¿no es cierto?, cuando uno nunca utilizó Excel y empieza a utilizar Excel, es, por ejemplo, poner enero y para poner febrero presionar la barra espaciadora. Presiono la barra espaciadora y quiero poner febrero. Presiono la barra espaciadora para poner marzo. Presiono la barra espaciadora para poner total. Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Error, ¿sí? No se trabaja de esa forma. Yo tengo que escribir cada palabra dentro de una celda, avanzar a la celda siguiente y escribir la palabra que sigue, ¿sí? No puedo escribir de esa manera en Excel. ¿Cuándo sí escribo de corrido? Cuando, por ejemplo, tengo un título. Si tengo un título acá que dice tiene que ir planilla de movimiento primer trimestre, obviamente no me queda otra que escribirlo como si fuera un texto en Word, ¿sí? Pero bueno, es un título y no va a afectar a mi planilla. Porque ¿qué es lo que pasa? Que en Excel yo necesito que en la planilla estén cada palabra y cada número separado uno de otro, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando necesite ya mostrarle algunas características o detalles de la planilla. Bueno, una vez que yo ya tengo llena la planilla, que quedaría algo así como esto, fíjense en que, a ver, ahí está. Yo ya terminé la planillita. Esta planilla, como ejemplo, está separada en dos partes. Por un lado, una planilla de movimiento de un primer trimestre, que tiene que ver con que en los meses de enero, febrero y marzo hemos tenido ingresos, hemos tenido egresos y hemos tenido un saldo. ¿Ingresos de qué puede ser? Puede ser ingresos de dinero, puede ser ingresos de insumos de enfermería, puede ser ingresos de barbijos, puede ser ingresos de material descartable, puede ser ingresos de jeringas que hemos tenido en los diferentes meses y también los egresos o consumo o los gastos que hemos tenido también en los diferentes meses. Por ejemplo, en enero me dice que ingresaron 1000 elementos, que pueden ser jeringas, y hemos tenido un egreso de 100 jeringas. Obviamente que esto me va a quedar
un saldo, que es el dato que yo necesito. De la misma manera, acá donde dice total, a mí lo que me está pidiendo el total es la suma de todos los ingresos. O sea, cuánto me ingresó a mí en el primer trimestre de estos elementos, que puede ser cualquiera, qué cantidad me ingresaron. Yo lo tengo que poner acá y obviamente se sobreentiende que yo tengo que sumar estos montos. Lo mismo pasa con los egresos. Acá me pide un total de egresos, que es lo que yo tengo que hacer es sumar los egresos de enero, febrero y marzo y tener un total de egresos. Para los saldos pasa lo mismo. O sea, acá me está pidiendo un total del saldo del material que me quedó durante ese primer trimestre de trabajo. Obviamente en los saldos, ¿qué va a pasar en los saldos a diferencia de la suma que habíamos sumado acá? En los saldos nosotros vamos a restar lo que ingresó en enero menos lo que egresó en enero. Y eso me va a dar un saldo acá. Por supuesto, fíjense que esto está hecho así con valores simples para que nosotros mentalmente podamos hacer las operaciones. Pero en realidad le digo que a los fines de la parte esta explicativa, de la parte del ejercicio, no necesito los cálculos en realidad. Acá te han puesto los cálculos para que podamos ver cómo ingreso la fórmula y cómo la tengo que escribir. Fíjense, en enero entonces tengo ingresos 1000, egresos 100. Como resultado tengo un saldo de 900, lo mismo para febrero, lo mismo para marzo. Acá en el total también va a ser la resta de los 6000 menos los 600. Y esto me va a dar un total de 5400. Acá en el total hay dos opciones, que yo lo haga restando o que lo haga sumando. Acá en el caso particular de este ejercicio lo hace sumando, ¿sí? Suma los saldos de enero más el saldo de febrero más el saldo de marzo. Esto por un lado en la parte de lo que tiene que ver con la planilla de la primera planilla. La segunda planilla, que está abajo, tiene que ver con otra actividad que se da en muchos casos dentro de las empresas de salud, que esto está adecuado a eso, pero también lo puedo tomar como las empresas privadas donde los trabajadores les pagan un porcentaje de comisión por venta, por ejemplo. Pero en el caso particular acá está relacionado con los hospitales, donde los empleados, ¿sí? También llamados agentes, ¿sí? Dentro de lo que es la parte de administración pública, al empleado le dicen agente. Tengo tres agentes, tengo José, María y Eduardo. Ellos produjeron esto. Durante una jornada de trabajo, produjeron 20.000, 30.000 y 40.000. Esta producción, obviamente dentro de lo que es el ambiente hospitalario, dentro de lo que es el ambiente de la sanidad, es un cálculo, un prorrateo que se hace con relación a la cantidad a la prestación del servicio realizado en el hospital. ¿Cuál es la diferencia entre José, María y Eduardo? Acá la diferencia tiene que ver con un cálculo interno que hace cada organismo. Por ejemplo, José produjo menos que Eduardo porque José faltó más, por ejemplo. Se puede haber enfermado, tuvo un tiempo sin asistir, entonces eso hace que su producción dentro del organismo sanitario haya sido menor, para darle una explicación más o menos mínima, ¿no? Bien, ¿qué es lo que me dice esta planillita? Me dice que hay una producción, que es un monto mensual que se calcula. Cada empleado, José, María y Eduardo, van a tener un sueldo, que es un sueldo prácticamente fijo, pero lo que no sabemos es la productividad. Entonces, para la productividad, yo le tendría que dictar una consigna que es para hacer el ejercicio 7, la parte esta que dice acá multiplicación y división. A ver si lo podemos ver bien. Acá nos dice multiplicación y división. La productividad, para que ustedes tomen nota también, es el porcentaje
el monto que se obtiene de multiplicar lo que produjeron, ¿sí?, por el porcentaje de productividad dividido 100. Eso, que es una regla de 3 simple, me va a dar la productividad de cada trabajador. Yo ya enseguida voy a ir haciendo las formulitas para que vayan viendo cómo se ingresa, cómo se escribe la fórmula. Bueno, los sueldos que dijimos que son fijos. Y por último tenemos el sueldo más la productividad. ¿Qué quiere decir sueldo más productividad? Quiere decir que para cada empleado le van a sumar el sueldo más la productividad que le tocó en ese mes. Fíjense en que para cada uno le va a dar un monto diferente, obviamente que está relacionado con su productividad y con el sueldo también diferente que tiene cada uno, ¿no? Entonces, esta planillita tiene que ver con la productividad y tiene que ver con que en esta planilla nosotros vamos a utilizar y vamos a aprender a ver cómo se utiliza la multiplicación y cómo se utiliza la división. Esta, que es una suma, va a entrar dentro de la explicación del primer cuadrito. ¿Por qué es una suma? Acá tenemos sumas y restas, entonces como clase de hoy vamos a ver solamente las 4 fórmulas básicas, que es sumar, restar, multiplicar y dividir. Bien, vamos a ver ahora acá. Fíjense, voy a ver cómo hago yo para introducir las fórmulas. Acá, fíjense, este es el ejercicio. Acá el 1 me está indicando que acá va la formulita, la suma, que voy a sumar enero, febrero más marzo. Entonces, la 1, en el caso de la carpeta de ustedes van a copiar este cuadrito así como está, con los ejercicios que están acá resueltos. O sea, ustedes van a resolver en carpeta. Obviamente aquellos que puedan utilizar su computadora lo hacen en la computadora. Pero ¿cómo ingreso yo esta fórmula de acá? Lo primero que hago es poner el símbolo igual, ¿sí? Entonces, escribo el símbolo igual para poder ingresar la suma de enero más febrero más marzo. ¿Cómo va a ser la fórmula? Fíjense, en 1000 está en la celda B3, 2000 en C3 y 3000 en D3. Entonces voy a escribir B3 más C3 más D3. Fíjense que Excel es tan buena herramienta que me va indicando acá con colores que yo estoy utilizando o sumando estas 3 celdas. Me marcó la celda B3 en azul, la C3 en verde y la D3 en morado. Yo, una vez que termino de escribir esa fórmula, presiono la tecla Enter, que es la tecla más grande que hay en el teclado, fuera de la espaciadora, y ya queda ingresada la fórmula. Para las fórmulas siguientes, yo podría escribir una por una las fórmulas, pero hay una metodología que me permite que yo, apuntando al borde inferior derecho, fíjense que cambia el cursor de ser cuadradito como si fuera una cruz gruesa, pasa a ser una cruz negrita chiquita, presiono el botón izquierdo del ratón, deslizo y automáticamente se me copió la fórmula, ¿sí? Presiono el botón izquierdo del mouse, o sea este. Mantengo presionado el botón izquierdo y arrastro para abajo para lograr copiar la fórmula para acá. ¿Qué es lo que pasa acá? Observo que me da un error, ¿sí? Fíjense que ahí me dice valor,